Magister Dixit, aprendiendo y prendiendo el derecho. Nuestra segunda temporada, vieron que tuvimos un compás de espera durante julio, parte de agosto, pero fue precisamente pensando en la importancia de los temas que tenemos que desarrollar, que queremos mostrarles y queremos compartir con ustedes. Esto es Magister Dixit. Estamos en nuestro live de el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. ¿Por qué empezamos con los Beatles? Bueno, pues es que, caramba, grupazo de toda la vida. Ya hemos trabajado alguna vez estos temas de los Beatles en alguna otra sesión de esta temporada anterior, pero en esta ocasión la evocación viene de que precisamente apenas este 15 de agosto que acaba de suceder, se cumplieron muchos añitos, bastantes añitos, donde seguramente muchos de los que nos escuchan ni siquiera habían nacido o ni siquiera estaban en el brillo de la mirada de su papá, de su mamá, por supuesto, de aquel concierto en el Shea Stadium, en el estadio de Los Ángeles, donde los Beatles marcaron un antes y un después de lo que fue la música y los conciertos en vivo. Un fenómeno musical súper importante, que por supuesto no podemos dejar pasar por alto como una efeméride interesante por el lado musical. Por supuesto que hay muchas otras cosas de que platicar, cómo se atravesaron en estas fechas los diferentes días, ¿no? Que ahora a nivel internacional se van señalando días para cada cosa y cada situación de la sociedad. Pero bueno, particularmente queremos hacer esto. También en la semana fue Día Mundial de la Fotografía, que es una cosa maravillosa. Para los que gusta la fotografía, pues también nos sentimos muy halagados acerca de que exista un día en el que se haga, pues por supuesto se reconozca este mérito que tiene finalmente, ¿no? El arte fotográfico, cómo plasmar en imágenes pues cosas muy importantes que nos muestra la vida cotidiana, que muchas veces la propia fotografía pues se nutre del día a día, de las cosas, de las pequeñeces que se van dando, pero que a su vez se convierten en grandes imágenes a través de este arte. Y por último, pues bueno, ya antes de entrar de lleno al programa, como habíamos nosotros anunciado, que vamos a hablar de un tema muy importante y muy trascendente, desde tanto el ámbito jurídico como el ámbito social y cultural, no podemos dejar de evocar algo que nos causa enorme tristeza, que esa es parte de la razón por la que empezamos hoy así. Ando tirando el micrófono, Félix. Bueno, aquí andamos con el micrófono, pero el tema de la UNAM. El problema dado precisamente en nuestra máxima casa de estudios. Quienes me conocen saben perfectamente que un servidor, pues por supuesto que es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí he tenido la oportunidad de haber estudiado 4 carreras diferentes en 3 facultades distintas, las cuales, pues por supuesto, les guardo un amor entrañable. La Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de Filosofía y Letras. Y me siento ofendido, me siento lastimado como universitario. No puedo dejar de expresarlo. Repito, por eso empezamos con esta imagen de esta efigie de lo que es el puma, ¿no? Este diseño del puma, y que en el fondo, pues en la que ustedes observaron, lo que pueden observar al inicio del programa, trae también, ¿no? Ahí el escudo de nuestra máxima casa. ¿Por qué? Me parece que el análisis tiene que ir más allá de una mala decisión administrativa. Pésimo el haber pensado que puedes hacer un examen en línea tan complejo, con tantos aspirantes y por supuesto con todo lo que representa el acceder a la universidad por la vía del concurso de selección. Que así es como hay que entenderlo, es un concurso de selección. Recurrentemente le han llamado examen, pero para mí es un concurso de selección y desde que yo en su momento lo hice por ahí del año de 1982 para llegar a la Facultad de Derecho de venir de escuelas privadas y llegué directo a licenciatura a la UNAM, quiero decirles que es una situación que debemos exigir como sociedad, que haya esta clase de procesos en los que pues finalmente se generen los espacios para aquellas personas que no solo puedan, sino también quieran hacer una carrera universitaria. Pero hablamos de 2 factores fundamentales: las aptitudes intelectuales, las capacidades cognitivas y las posibilidades también materiales. Y en ese sentido, me parece que no se trata de impulsar posiciones clasistas ni nada por el estilo, porque finalmente yo debo compartirles que cuando fui estudiante de la Facultad de Derecho y como lo he sido en todas mis demás carreras, he tenido toda clase de compañeros, de todos los estratos sociales, Entonces no es un tema que vaya por ahí, sino que se trata de que si aspiramos a tener un mejor país, tenemos que impulsar precisamente a las grandes mentes, a las grandes capacidades, y que cada quien se descubra en cuanto a sus aptitudes personales, que eso es algo muy importante, ¿no? Es lo que hay que incentivar invariablemente desde la preparación secundaria y desde la etapa preparatoria. Pero independientemente de eso,
A mí me parece que lo más delicado que estamos observando en este fenómeno, que todos sabemos perfectamente lo que sucedió, hubo la necesidad de repetir el examen, hacer un supuesto examen de control, pero lo real es que hubo que generar un nuevo ejercicio de carácter presencial, donde ahora se trató de minimizar la posibilidad de que se hiciera trampa, cuando ya sabemos que hay casos sonados de que efectivamente aún así intentaron hacer trampa en el examen, pero que despertó el interés en algunos estudiosos de la estadística y de los números, el descubrir que repentinamente, después de tener una aceptación que estaba pues muy marcada en estas curvas que nos marcan a través de lo que es la estadística, y que resultó que ahora pues había puros genios haciendo el examen, ¿no? Y lo real es que se cayó en el tema de la trampa. Yo no sé qué piensen ustedes, no sé cómo lo consideren quienes están escuchando el programa, y quien lo vaya a escuchar a futuro, pero sí les quiero decir una cosa: yo como padre jamás hubiera aceptado que alguno de mis hijos hiciera trampa. Y es a lo que voy. Porque alguien puede decir y criticar a estos jóvenes que en algún momento fueron por la vía fácil buscando hacer trampa. ¿Por qué? Porque también se les dio, ¿no? Se les abrió ese espacio, esa posibilidad, esa coyuntura para poder, ¿no?, pensar en una alternativa como la trampa para poder acceder a la UNAM. Eso, repito, es parte de la responsabilidad que tienen las autoridades universitarias. Pero ahora me refiero a la parte ética, la parte donde los padres entran y donde en algún momento había que preguntarse, primero, hasta dónde algunos padres podrían haber sido cómplices de esta trampa. Segundo, ¿dónde estaban los padres para poner orden a esos jóvenes donde tenían que haberles inculcado desde entonces cualquier cantidad de valores que dijeran, perdón, yo voy a entrar por méritos, voy a entrar porque sé y voy a acceder a la máxima casa de estudios de este país porque me merezco un lugar dado que tengo el perfil académico que se me está exigiendo? ¿Qué fue lo que pasó? Se recurrió a la trampa, se recurrió al uso de inteligencia artificial, a empresas incluso que se dedicaron a cobrar y no poco dinero. Entiendo que tengo la referencia de que hay cobros que fueron desde 6,000 hasta 25,000 pesos, 30,000 pesos para poder hacer todas esas artimañas y poder lograr aparentemente un espacio en la universidad. Creo que hay mucho que reflexionar sobre esta última parte, ¿no? ¿Cuál fue el rol de los padres, de estos jóvenes que decidieron irse por la trampa? Finalmente creo que la universidad hizo lo correcto, enderezar un poquito el camino. Digo enderezar un poquito porque finalmente ya hubo ese trastabilleo en lo que fue este proceso. Lamentable, muy lamentable. Esperemos que no se repita, esperemos que haya conciencias que entiendan que no es la mejor manera de llevar a cabo un concurso de selección, que hay que buscar herramientas, sí, que nos permitan aprovechar las tecnologías, pero no en el afán de que dejemos márgenes para que se haga un uso perverso de esas tecnologías, de la inteligencia artificial, que por supuesto hoy ya está en nuestras vidas, nos guste o no nos guste, cada segundo va a estar ahí, ¿no?, acompañándonos la inteligencia artificial. Ahora hay que aprender a usarla de manera racional, de manera prudente y por supuesto también conforme a una ética que tiene que estarse construyendo en el día a día con esta costumbre, ¿no?, irnos acostumbrando a manejar esta clase de elementos y de herramientas. Pues bueno, ya una vez cerrada esta reflexión que me genera, lo dije, ¿no?, un poco de tristeza tener que hacerla, pero también bueno que vayamos ya en una ruta distinta para irnos rehaciendo y reconstruyendo con esta cosa. Pues bueno, como vieron ustedes en nuestro flyer, estamos anunciando un tema fundamental, un tema muy importante. Yo tengo la percepción, y ahora pues nuestro querido invitado de lujo me habrá de confirmar o de rectificar lo que voy a decir. Creo que los jóvenes no están atendidos como debiera ser en este país. Creo que los niños se han olvidado de ellos, las niñas están ahí olvidadas, los adolescentes me parece que en buena medida parte de lo que ha generado que se refugien en los instrumentos digitales, que se refugien en las redes, que se vayan refugiando en cualquier cantidad de cosas, parte de eso ha sido, me parece, que ese descuido recurrente que yo veo en los padres, en las familias, etcétera. Entonces, pues vamos a hablar del tema. Mi querido Félix, ahí por favor con Armandito. Y pues bueno, le voy a pedir a Armando que se sume aquí a nosotros a nuestra mesa de trabajo, porque nuestro laboratorio va a arrancar súper intenso en esta segunda temporada. Vamos a hablar de niños, niñas, adolescentes, pero desde una óptica muy importante. Esos jovencitos, esas niñas, esos pequeñines que han sido victimizados, que se ven exigidos a estar en un centro de atención social, que tal vez no sea lo mejor para ellos en algún momento, porque uno aspiraría a que tengan una vida normal, una vida de lo que conocemos como una normalidad en un seno familiar, donde haya todo lo que se exige, todo lo que se necesita para crecer a los jovencitos,
que fundamentalmente yo pensaría en la idea del amor. Pero independientemente de eso, pues también hay una serie de carencias muy importantes que tienen que ver no solo con lo afectivo, sino también con lo material y por supuesto también con lo social. Entonces, mi querido Armando, bienvenido, por favor, adelante si eres tan gentil. Bienvenido a tu programa. Gracias. Toma asiento, por favor, siéntate. Muy buena entrada, muchas gracias. Gracias, no, hombre, al contrario, un placer tenerte aquí con nosotros. La verdad es que quiero decirles que la idea de invitar a Armando vino, bueno, primero que nada, para todos los que nos siguen por primera vez y para aquellos que ya nos conocen, pues ya saben cómo funciona esto, pero para todos aquellos que nos siguen por primera vez, quiero que sepan que este programa está hecho para los alumnos y de los alumnos, ¿no? O sea, nada me costaría, honestamente, pues con mis escasísimos 36 años en el ambiente académico de la Facultad de Derecho, pues invitar a media humanidad y esos nombres rimbombantes que todo el mundo quiere conocer o conoce y que andan en 1000 conferencias por todo el planeta, ¿no? Sino que me gusta que este programa sea fresco, que traigamos a nuestros estudiantes, a nuestros futuros abogados, que en tu caso hay un mérito superior, por supuesto, porque tú ya tienes una carrera antecedente, ¿no, Armando? Sí, soy trabajador social. Eres trabajador social. ¿Egresado de dónde? Del Instituto Mexicano de Psicología. Ok, fíjate. Entonces, vaya, tú ya traes una carrera universitaria previamente que yo asumiría, y mi experiencia como profesor también de Universidad Abierta en la Facultad de Derecho desde hace 34 años, me da un parámetro muy importante acerca del perfil que tiene el alumno universitario, pero que ya viene de una carrera antecedente y que les permite tener pues otra óptica de las cosas, le permite tener también otras herramientas, ¿no? Que le ayudan también a ser más, ¿cómo les diré? A valorar de mayor manera, ¿no? Ese nuevo aprendizaje, que es nada más y nada menos que este mundo hermosísimo, fabuloso del derecho, ¿no? Que es un servidor, pues está completamente casado con el derecho. Entonces, pues eso es un plus, quiero decirles. Y por otro lado, repito, este es el programa de ustedes. Todos los jóvenes que quieran acompañarnos, adelante, sin ningún problema. La temática es una sola nada más, ¿no? Que hablemos de temas importantes, de actualidad, que nos llamen, que despierten un interés y que sobre todo nos llamen a la reflexión. Porque me parece que en muchas ocasiones hay temas que son tan acartonados en el ámbito jurídico que queda nada más una cuestión monográfica, ¿no? Te vamos a contar cómo es esto, vamos a contar cómo es aquello, entérate de esto. Sí, no, pero hay que generar reflexiones también. Reflexiones, interrogantes, cuestionamientos, una posición crítica acerca de las circunstancias. Y repito, la idea de haber invitado a Armando nace de que hubo aquí, y si no me corriges, mi querido Armando, tuvimos un congreso, en el que tú participaste. La Feria Jurídica del COEF. En la Feria Jurídica, correcto, ¿no? Y entonces tuviste oportunidad de platicar sobre este tema en alguna ocasión. Me encantó cómo lo manejó. A él le dije, ¿sabes qué, Armandito? Aquí te tengo un pequeño problema, aquí no proyectamos nada por el estilo, porque vi que él maneja su tema, ¿no? Además, entonces, pues bueno, nuestro tema es este. ¿Qué pasa hoy con los jóvenes? Que primero que nada hay una realidad terrible, apabullante, dolorosa, ¿sí? En este país, la delincuencia no distingue. No distingue. Lo mismo ofende a niños, a jóvenes, adultos mayores. Toda clase de persona está expuesta a la delincuencia. Pero esto se convierte en una tragedia superior. Cuando hablamos de estos grupos extremadamente vulnerables, para mí, creo que ya quedan, yo sé que me atrevo y luego por eso me andan funando y luego por andar soltando factos me va como me va. Pero de verdad, para mí, honestamente, yo creo que como grupo vulnerable, así por excelencia, los niños, me queda clarísimo. Y los niños en el sentido de lo que dice la UNESCO, lo que dice la ONU, que la niñez va desde el nacimiento hasta los minoría de edad, son los 18 años, ¿no? El estándar que establece la ONU. Entonces yo digo, esos niños, que incluye a los adolescentes, a todos los menores, ¿cuál es su condición? Platícanos un poquito sobre tu experiencia sobre este tema, cómo te va, cómo llevas esto, porque quiero que sepas que, y algo sucede en general, muchas veces la apreciación que hay hacia los abogados es que somos fríos, ¿no? Sí. Y que somos fríos y que a lo que es, y vamos a aplicar la ley, exigir, escribir el derecho. Pero yo no soy así, ¿eh? Yo creo que sepas que soy un hombre extremadamente sensible. Y eso de las cosas que me lastiman como miembro de una sociedad, ¿no? Me lastima ver a los niños, me lastima. Yo no tolero, la gente que me rodea, la gente cercana a mí, se han dado cuenta de algo que a mí me pasa mucho. Pero no puedo tolerar ver a un niño llorar. Pero no porque me molesta que lo haga, sino porque digo, ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Que hay un niño que está llorando, ¿no? Entonces, así te la pongo de ese tamaño, pero a ver, arráncate, venga. Sin miedo al éxito y durísimo,
demuéstranos esto, porque además pues quiero que sepan que él está muy metido en este ambiente. ¿Tu chamba dónde está? Yo trabajo justo en un centro de asistencia social, en una casa hogar, y justo trabajo en el área legal. Fíjate, mano. No, bueno, lo que has de ver. Sí. Lo que has de ver. A ver, venga. Bueno, justo creo que algo que menciona mucho el doctor Granados y que es bien cierto es esto de las poblaciones vulnerables. En el caso de los adolescentes que han sido víctimas del delito es muy particular porque son adolescentes que además, bueno, son personas que están en pleno desarrollo. Entonces, esto hace que este desarrollo que debería de ser cotidiano, normal, al día a día, se vuelve bien complejo y hay una ruptura en este proceso, en esta etapa del desarrollo de los adolescentes. Entonces, es bien complejo porque, como lo mencionaba el doctor, muchas veces estas personas adolescentes son víctimas del delito en cualquier momento de su vida. Puede ser desde que nacen, a la edad de los 5 años, a los 15, que viven en situación de calle, que viven violencias todos los días. Entonces, ha sido bien complejo y desde la práctica diaria me he enfrentado a demasiados retos que el día de hoy quisiera platicar y contar un poco con toda nuestra audiencia el día de hoy. Y es bien complejo y algo que menciono muchísimo y que me encanta muchísimo compartir con el doctor es que pareciera que a los abogados que nos ven desde la parte penal nos ven como personas muy frías, muy centradas, porque vemos temas muy fuertes de la sociedad. Pero yo desde mi experiencia creo que es todo lo contrario. Creo que nosotros somos personas muy sensibles porque abordamos temas de la sociedad muy complejos. Cuando dices que son temas complejos, me imagino todo, ¿eh? Me imagino todo. Me imagino desde menores abusados sexualmente, desde pequeñitos, bebés agredidos sexualmente de todas las formas perversas que pueda haber, que a mí me deriva en pensar en el grado de enfermedad social que hay, una enfermedad social terrible. Pero me parece muy amplio, es decir, cualquier cantidad de situaciones que se presentan donde lamentablemente la víctima es ese menor. ¿Qué nos puedes compartir así como situaciones en las que tú percibes que habría que poner más atención? Bueno, la gran mayoría de los delitos por la cual llegan estos adolescentes a estos espacios. Desgraciadamente el más común es violencia familiar, violación, abuso sexual. Unos bien complejos es la trata de personas, tanto en la modalidad de explotación laboral y explotación sexual. Y creo que lo más difícil de trabajar con estas violencias no es solamente la tipificación del delito, la carpeta de investigación, sino las consecuencias que traen en el cuidado diario de los adolescentes. Porque, digo, desde el área legal, cuando entran a los centros de asistencia social, a las casas hogares, nosotros jurídicos somos el primer filtro, porque llega desde un proceso y afortunado o desafortunadamente, dentro del espacio en el que yo me encuentro, tengo vinculación con las procuradurías, tanto estatales, federales, municipales, los DIF, y de todos lados a nivel nacional de la República nos traen estos perfiles de estos adolescentes. Y normalmente lo que hacen para poder ingresarlos es una pequeña ficha de todas las áreas del adolescente. Y en este caso, justo el área legal es quien la recibe, hacemos una evaluación con el área de psicología y nos muestra todo lo que trae el adolescente, qué pasó, cuál es su historia, cuáles son los imputados. O sea, hay una atención multidisciplinaria. Correcto. O sea, lo ven desde distintas ópticas y llegan a eso. ¿Y después qué sigue? Después de ello, una vez que son valorados los adolescentes y que son perfil de ingreso al modelo de atención que hay en distintos centros, son incorporados a estos centros de asistencia social. La finalidad es justo es retirarlos de estos espacios que son, de donde son violentados y ser insertados en estos espacios en donde son libres de violencia y que hay un enfoque multidisciplinario, como usted bien menciona. La cuestión es justo que de repente es bien complicado porque ellos vienen de un espacio de estar en su casa, en su comunidad, aunque desafortunadamente estén acostumbrados a la violencia con sus familias, pero viven una dinámica de familia. Entonces, salir de ese espacio y estar ahora en un espacio en donde solamente convives con puros adolescentes, en un espacio que además es completamente cerrado,
es bien complejo. Adaptarte a eso como un adolescente, salir de tu familia, de tu comunidad y ahora estar en un espacio cerrado, creo que para mí es lo más complejo. Ok, esa parte la entiendo, pero mi pregunta iría hacia el entender o tratar de entender si finalmente, ¿qué tanto se justifica sustraerlos de ese espacio que es finalmente donde está generando la violencia, donde está generando el conflicto? Voy a ser genérico porque finalmente como son tantos delitos los posibles, pues no quiero ser tan específico, ¿no? Que si violencia familiar, que sea... No, yo simplemente digo, hay un espacio que es en donde se genera la conducta lesiva, la conducta agresiva contra el menor. Y entonces el sustraerlos se supone que es para preservarlos de esa circunstancia, pero entonces también para ellos representa una ruptura. Sí. Hay una ruptura, ¿no? De su espacio, porque finalmente, mal o bien, es su espacio. Más mal que bien, finalmente, ¿no? Pero es su espacio. Entonces, ¿cómo lidian ellos con esta cosa? O sea, ¿qué tanto trabajo les cuesta? O sea, ¿qué enfrentan ustedes en el día a día con estos chicos? Que repito, la buena intención muchas veces no puede estar bien leída por ellos, pueden estar leyendo mal la buena intención y entonces a lo mejor ellos tienen cierta reticencia, tienen una actitud poco receptiva, no sé, platícanos sobre eso, ¿cómo es la experiencia en eso? Yo creo que es bien violento. El sacarlos de ese espacio les genera, por supuesto, un trauma, que lo ve el área de psicología, por supuesto. Pero además de ello, creo que algo de lo que se vive diario es, por ejemplo, cuando ingresan los adolescentes, de repente, pues te comentan a ciencia cierta que no quieren estar en esos espacios, lloran, tienen como conductas autolesivas también, son poco adaptables a los entornos, al modelo de atención. Entonces, creo que eso es de lo más complicado cuando ingresan a estos espacios. Con el tiempo, esto va cambiando, esto se va moldeando, porque justo estos modelos lo que tratan es de que se sienta como un poco en casa los espacios, que se sienta un poco la bienvenida. Y eso es algo que se ha estado implementando desde muchas áreas. De repente, cuando llegan los adolescentes, cuando saben que va a ingresar hay un nuevo ingreso, hay una dinámica. De repente es como, es tal persona, tal adolescente, entonces los demás adolescentes lo reciben con un letrero de bienvenida. Y así todas las áreas, y es la presentación de todos. Entonces, tratamos de hacer un poco más ameno cuando ingresan, debido a la situación tan traumática de sacarlos de ese entorno y ingresarlos a otro espacio. Y sobre todo, por ejemplo, me viene mucho a la cabeza quienes vienen de un cateo. Quienes vienen de un cateo y que ven una situación de riesgo inmediata y el DIF, la Procuraduría, la policía dicen, no, ya no puede estar aquí, me lo tengo que llevar de inmediato. Eso. Qué fuerte, fíjate, qué fuerte estas cosas que nos comentas, porque además quiero decirles a los que nos escuchan que, no sé, yo creo que a veces vemos el mundo muy color de rosa, ¿no? A pesar de las broncas que todos tenemos, vemos el mundo color de rosa. Y hoy veo una crisis con los adolescentes que sienten que todos se lo merecen. Y no sé, repito, no hago afirmaciones atrevidas o apresuradas. Siempre me he ostentado como un científico social, que me interesa observar la dinámica de la vida social, me interesa observar la dinámica de las familias, abrevar de eso como experiencia. Y yo he observado estas cosas. He observado familias enteras que se mueven en función de sus adolescentes, en lugar de que ellos sean los que les pongan las líneas de trabajo, las líneas de disciplina, las líneas de los hábitos, ¿no? Y entonces en lugar de que al niño se le diga vete a bañar, le preguntan ¿a qué hora te quieres bañar? Sí. Digo, esa es la otra cara de la moneda, ¿eh? O sea, hay varias caras en esta moneda, ¿no? Entonces yo veo, a lo que voy es a esto, que esos jóvenes que viven el privilegio, no sería ninguna mala idea que se enteraran de estas cosas y que lo vivieran, para que aprendan a valorar estos espacios donde a lo mejor, desde mi óptica, los propios padres cometen el error de malorientar o de malentender el amor hacia ellos, generando un libertinaje, no una libertad, ¿no? Y generándoles cargas de adultos cuando no son adultos, ¿no? Porque hay ciertas decisiones que nos corresponde tomar a los adultos. Muchos padres hoy lo que hacen es diferir esa responsabilidad a los hijos, y los hijos, pues lógicamente, con su escaso conocimiento de la vida y del mundo, pues toman sus decisiones mal tomadas, la gran mayoría de ellas, ¿no? Bueno, fuera de ese privilegio, estos niños, estas jovencitas, pues no lo viven. Son víctimas de ciertas condiciones, donde hay excesos, donde la propia familia se supone que tiene que ser el primer lugar seguro para uno, ¿no? Y resulta que es el lugar más inseguro para ellos, ¿no? Exacto.
Sobre todo cuando, por ejemplo, y ahorita me encantaría que nos platicaras un poquito de esta parte, por ejemplo, aquellos jovencitos, aquellas jovencitas que sufren agresiones sexuales, que vienen del padre, de los hermanos, de las madres, de los padrastros, del abuelo, ¿no? Cosas así trágicas que dices, ¿cómo es posible que mancillen de esa forma a estos niños? Que ni siquiera los detenga, porque ya de antemano hablemos, por supuesto, de un desequilibrio mental de estas personas, pero que ni siquiera el parentesco los detenga, vaya, ¿no? Eso es algo que me parece trágico. ¿Qué tantas cosas como estas has visto? Sí, este tema uy, es bien fuerte porque desafortunadamente la gran mayoría siempre son la familia. Muy desafortunadamente. Hay un patrón de repente bien complejo que es de repente el padrastro. Siempre he visto, y no es por generalizar, pero en algunas fichas que nos mandan siempre es un poco la misma historia. Hay una nueva relación, hay un padrastro, un nuevo padre, y es esa persona, esa figura. También los abuelos, los tíos, incluso en complot entre varios. Entonces, sí, de repente creo que es lo más complejo porque, como menciona el doctor Granados, vienen de este espacio en donde pareciera que debe ser lo más seguro, el entorno seguro, la casa y la familia, y no lo es. No lo es, y hay muchos adolescentes o jóvenes, o en su caso niñas, niños, que prefieren estar en otros entornos, es decir, la calle, en puntos de calle, porque en casa es violencia, es el que ya sé que mi papá me va a violentar sexualmente. Algo bien complejo en estos espacios es el tema de las adicciones. Uy. ¿Y por qué? Hay un modus operandi normalmente en las menores de edad, y es que el consumo está presente por disposición de los padres de familia. Cuando hablas de consumo, concretamente, ¿a qué te refieres? ¿Qué clase de drogas o qué clase de alcohol? No. Bueno, sí puede ser desde el alcohol, cristal, marihuana, cocaína. O sea, drogas fuertes. Drogas muy fuertes para personas de 12, 10 años. Qué sí, cosa, claro, ¿no? Qué cosa. Entonces, de repente es mucho este patrón de el ofrecer el consumo de estas sustancias para poder inhibir a la persona. Embaucarlos. Exactamente, y consumar el delito sexual. Okay. Es muy trágico terminan en condiciones de adicciones. ¿Tienen ustedes las herramientas para atender esa clase de casos donde ya están de manifiesto estos problemas de adicciones? Sí. Sí, afortunadamente en el espacio, por ejemplo, en el que yo me encuentro, sí cuenta este espacio terapéutico en contra de las adicciones para poder subsanar estas dificultades y estas, digamos, consecuencias del consumo, y que va de la mano tanto del consumo con el ser víctima de un delito sexual. Y fíjate que me parece muy grave esto que nos compartes, pero yo también pensaría en que ahora vamos dentro de esta misma condición del menor que está siendo agredido, que está siendo violentado, que es víctima del delito. Pero ¿qué tanto lo replican? Y te voy a ser concreto, o sea, el jovencito de 15 años que fue agredido sexualmente, ¿en qué momento puede llegar a replicar estas condiciones? Porque en psicología entiendo que hay lo que se llama la imitación extralógica, ¿no? Muchos nos explicaban en una ocasión en una escuela de padres, donde en algún momento, por ejemplo, el niño golpeado se convierte en padre golpeador, ¿no? Y entonces esta palabra que me choca, que cada que puedo lo digo en este programa, esto de normalizar, ¿no? Entonces se normalizan ciertas cosas y entonces resulta que ahora ese es el patrón conductual. Sí. ¿Qué tantas cosas así enfrentan también? Es muy real. Antes de entrar como en el tema sexual, quiero comentar justo, por ejemplo, hay un caso particular que me suena mucho en este momento, y es una adolescente que siempre vivió en un entorno de violencia, y la única manera en la que tiene para comunicarse es a través de la violencia. Y por ejemplo, me pasa mucho que llega a mi oficina y le pega a la puerta, porque es su forma de comunicarse, y ya me dice por mi nombre, Armando, ¿cómo estás? ¿No? Pero como de una forma pues violenta o agresiva, porque es como saben comunicarse. En el tema justo de la violencia y la violencia sexual pasa demasiado. Estos adolescentes
tienen, por supuesto, conductas sexuales muy latentes a pesar de su corta edad. Y por supuesto, tiene muchísimo que ver también toda la O sea, sociedad. están hipersexualizados. Exactamente. Que es algo que pasa en general, digo, no necesariamente solo los victimizados, Sí. pero me parece que es algo terrible, que hay que trabajar muy a fondo. Ahorita están muy preocupados por el tema de que los derechos de las audiencias y no sé qué, pero nadie piensa en los niños, volvemos a lo mismo. O sea, tú enciendes la televisión en cualquier horario y ves un comercial donde la chica que vende está con poca ropa y te está vendiendo gelatinas, o te está vendiendo papas, o te está vendiendo panecillos, caramba, o sea, y dices, pues esos niños están hipersexualizados. Y hablemos del anime también, por Sí. ejemplo, cómo está hipersexualizadas las figuras del anime, por ejemplo, ¿no? Y que eso está al alcance de cualquier niño, en cualquier horario, en las plataformas. Entonces digo, ojo con esta parte como sociedad, porque ahí tiene mucho que ver la tutela de los padres, la vigilancia de los padres. Los padres tienen que cuidar al máximo qué ven los niños, a qué acceden. A mí les voy a decir algo. Me da igual si el gobierno prohíbe el uso de las redes sociales para los niños. Aquí el tema es que los padres somos los responsables de qué ven y qué no ven los chamacos. Se acaba, se acaba. Y el gobierno puede decir misa. Y ya muchos países de primer mundo ya prohibieron el uso de las redes sociales para chamacos de 15, menos de 15, menos de 16 años. Pues sí, pero primero, ¿eso de qué va a servir si el chamaco se las va a ingeniar para hacerlo? Y segundo, si no hay padres que estén perfectamente al pendiente de las acciones que llevan a cabo los chicos, de que hoy, en lugar de que haya nanas, ahora resulta que las nanas son los dispositivos electrónicos, las tablets, las computadoras, etcétera, pues no, es que no va a pasar una cosa diferente que esa corrupción de los pobres pequeños y que son víctimas de sí mismos, ¿no? Pero ¿por qué? Por su propio escaso desarrollo intelectivo que no les permite ser juiciosos. Bueno, si algunos, tú lo has visto con tus compañeros de carrera, se pasan 20 horas metidos en las redes y etcétera, Sí. pues ¿qué va a hacer de los menores? No digo, perdón, pero es que me Sí. salta esta parte y digo, caray, tenemos que trabajar esa parte, porque esa hipersexualización no es gratuita, no es gratuita. Y está aquí, a flor de piel. Si ahorita hiciéramos el reto de decir, a ver, mi Félix, proyéctanos ahorita, por favor, el primer video que te brinque en los comerciales de cualquier red y vas a ver sexualización, caramba. Entonces dices, algo está muy mal ahí en esta parte, por lo que hace, repito, a los padres. A los padres. Mira, yo soy muy radical con ciertas cosas. Y yo pienso, toda bronca de un menor de edad, atrás de él hay un padre responsable. En eso estoy de acuerdo. Pero totalmente. O sea, hay un padre responsable atrás. Ya cuando seas adulto, ¿sabes qué? Ahora es al revés. Ya no puedes culpar al padre. Ya eres adulto. Y ya tienes que aprender a tomar decisiones y a asumir tu rol de adulto. Pero ni hay que aventarlos a la adultez antes de tiempo, ni tampoco hay que prolongarles la adolescencia después de tiempo, ¿no? Porque pues también tienen que crecer algún día de la vida, ¿no? Pero bueno, perdón, ¿qué más? Sí. Esa personalización tú lo identificas como un problema. ¿Qué otra cosa observas ahí? Muchas veces, por ejemplo, justo que menciona todo el tema de las redes sociales, la música, el entorno y las convivencias que existen hoy en día, para las personas, digamos, que no viven este tipo de violencias, pues es bien complicado porque existe esta normalización de la sexualidad. Ahora, en alguien que ha vivido una situación de violencia sexual y que está dentro de una casa hogar, un centro de asistencia social, es muchísimo más complejo. Entonces, justo algo de que también sucede mucho es, sobre todo con las chicas que son víctimas de violencia sexual o de trata de personas en la modalidad de explotación sexual, entienden el cuerpo como moneda de cambio. Y es muy complejo eso. Qué barbaridad. Muy complejo. Porque de repente se van a las escuelas, salen a las escuelas. Y pasa mucho, no solamente en el centro donde yo estoy, sino en muchos otros que regresan y regresan con cosas nuevas, con ropa nueva, con artículos que evidentemente ellas o ellos no pueden comprar, y es a través del cuerpo, porque es la única manera en la que ellos aprenden a sobrevivir. Oye, y el tema de enfermedades de transmisión sexual. Pues O embarazos no deseados. También. Ese tema también, justo de repente, digo, en los centros, cuando son mixtos, yo estoy en un centro mixto, por supuesto está prohibido el tema de las relaciones sexuales, tener relaciones sexuales, ¿no? Claro. Tenemos a los adolescentes separados. sí, claro. Conviven en lugares de área común, pero son separados. Y hay chequeos periódicos, hay vigilancia, hay como, además de ello también educación sexual, que ojo, es muy importante el dar la educación sexual desde una perspectiva correcta, porque es bien diferente a darle los condones, al tenerlos ahí, esto es un condón, este es un pene, esto es una vagina,
a hacerlo de una manera correcta y prudente, a la edad que se debería de hacer correctamente. Yo siempre he dicho que es un tema que tenemos en este país, que es, hay que diferenciar entre instrucción sexual y educación sexual. Sí. La instrucción sexual se limita a informar y qué es, dónde está cada cosa y para qué sirve, ya está ahí. Y la educación sexual no, la educación es algo mucho más exigente, ¿no? Saber llevar tu sexualidad. Pero el problema en este país es que somos un país con muchos tabús todavía y que nos da miedo hablar de sexualidad en las casas, en las familias. Voy a hacer un ejercicio con mis alumnos precisamente de penal ahí en la Facultad de Derecho, nos están siguiendo algunos de ellos y no me dejan mentir lo que pasó. Les hice una pregunta a todo el grupo, cerca de 40 jóvenes. Les digo, a ver, jóvenes, levanten la mano, ¿a cuántos de ustedes les enseñaron a poner un preservativo? Y levantó la mano el 60% del grupo. Y estamos en una época en la que, ¿qué onda? O sea, eso entiendo que hubiera pasado hace 20 años, tal vez, pero ahorita, ¿cómo? Levanten la mano aquellos que pueden hablar libremente de sexualidad con sus padres. 4 levantaron la mano. O sea, dices, ¿de qué manera estamos atendiendo este problema? O más bien dejando de atenderlo por el tabú de hablar de la sexualidad en casa, ¿no? Y eso es algo que finalmente nos acompaña las 24 horas del día. Nadie llega a su casa y cuelga su sexualidad, ¿no? O llega a la escuela y cuelga la sexualidad, ¿no? Es el día a día. Como si es el día a día y las 24 horas del día nos acompaña nuestra sexualidad, pues vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso y que los niños crezcan en un ambiente, ojo, en el que no se les hipersexualice porque es parte de... El cuidado de el momento oportuno, como tú lo dijiste, ese despertar, ese golpe hormonal que reciben los jóvenes, ¿no? Cuando empiezan la adolescencia, la aborrecencia, ¿no? La pubertad, cuando empiezan ahí, ¿no? Entonces creo que hay momentos de coyuntura muy fuertes. ¿Algo más que quieres compartir antes de ir a nuestro fabuloso corte? Justo en el tema sexual, digo, lo vemos desde el sector privado nosotros, o más bien desde el sector social, que son los centros de asistencia social. Pero de repente en el sector público, es decir, en las fiscalías y en estos centros donde tienen a los adolescentes cuando son sacados o retirados de estos entornos, ahí creo que sí es bien difícil el tema de la sexualidad porque están muy rebasados. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México está muy rebasada en ese sentido y creo que es bien complicado el poder cuidar eso. Entonces... creo que sería un poco como también aperturarlo hacia el sector público en qué está haciendo la fiscalía en este sentido para poder proteger este tema. Fíjate que nos está siguiendo ahorita una experta en estos temas, que ahorita va a correr sangre, ¿no? Está Mara. Mara, vamos a comentar algunas cosas ahorita con Mara, ahorita que regresemos, porque ella ha hecho varios comentarios muy interesantes. Ella tiene experiencia, ella estuvo en fiscalía para la atención de niños, niñas y adolescentes. Estuvo muy de cerca en estos temas y bueno, pues se convirtió en una experta en estas cuestiones. Ahorita vamos a compartirlas. Pero antes de eso vamos a ir a nuestro fabuloso corte. Decirles primero que ya saben que en estamos estrenando una maestría, ¿verdad? Estamos estrenando una maestría. Creo que arranca, ¿qué? Cuando Félix arranca este lunes. ¿Cuándo arrancan? Estos días arranca, ¿no? La maestría en Derecho Sanitario, ¿no? Que suena muy interesante. Es la 8ª maestría de aquí del CUEG. Nuestras maestrías, doctorados, licenciaturas, tenemos 3 licenciaturas, Derecho, Vista Aduanal, Contaduría y algo también de momento muy interesante para todos los que nos siguen. Está una feria de libro ahí en la Facultad de Derecho de la UNAM y justo lo que es a la entrada de la propia facultad, a un costado del Jardín de los Eméritos, están todos los stands y está el nuestro, del CUEG, donde están toda lo que es el acervo editorial del CUEG y con descuento además. Entonces van a aprovechar para ir. Van a estar mañana también, están hoy el resto de la tarde y mañana también va a estar ahí el stand del CUEG para que podamos pues aprovechar, ¿no? Se aproveche este espacio, ¿no? Vamos a nuestro corte, Félix, y ahorita regresamos y pues a continuar. Vamos a retomar los comentarios de la gente también para que ahorita, ¿no? Vayamos hablando sobre eso, ¿no? Gracias porque nos sigan. Bueno, pues estamos aquí ya de regreso. Se alcanza a oír la música, tenemos de fondo a un grupazo mexicano, Maná, con esta rola maravillosa que se llama ¿Dónde jugarán los niños?, ¿no? Un poquito evocando nuestro tema, ¿no? Entonces aquí con esta cuestión. Y bueno, pues como saben ustedes, es un programa que armamos colectivamente, en el que forman parte ustedes de manera activa y que pues disfrutamos mucho, por supuesto, que aquí nos hagan distintos comentarios acerca de él, ¿no? Y bueno, por acá también estamos muy atentos. ¿Qué pasó, Félix? No me digas, sí, ya llegó nuestro pedido. Excelente, mano. Gracias. Déjame ver qué me trajeron los Reyes Magos. Wow, bueno. Pues sí, efectivamente, conforme lo que hemos señalado, pues miren,
nuestro fabuloso libro de Derecho Penal. Derecho Penal, parte general. Tú ya lo leíste, mi querido Armando, supuesto, fuiste sí. mi alumno, ¿no? Sí. ¿Qué te pareció? Increíble. Y justo cuando estuvimos en la Feria Jurídica del CUEG, al final de la ponencia que estuve realizando, hablaba mucho del último capítulo de la parte de teoría del delito y la teoría heptatómica que usted menciona. Así es. Y entonces, pues bueno, a la venta, repito, allá está la feria, allá en CEU. Mañana todavía estarán por ahí durante toda la mañana, parte de la tarde. Entonces aprovechen, sobre todo con el descuento que va a tener, porque pues es una buena oportunidad. Bien. Vamos rápido a los comentarios. ¿Te parece lo que nos han ido compartiendo quienes nos han seguido? Hay varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, aquí una pregunta que hace uno de mis chicos más brillantes de allá de CEU, que ya estuvo aquí en el programa Eros, dice: ¿cuál es el rol del personal en la perpetuación o encubrimiento de abusos? ¿Qué rol juega el personal? Pues ha de haber de todo, ¿no? Uh-huh. O sea, hay gente muy responsable como tú, pero también ha de haber quien ya cae en esas inercias donde dice, híjole, pues esto es una chamba y ya, ¿no? ¿Cómo ves? Yo creo que aquí nuestro rol más importante cuando hay una situación de peligro con los adolescentes, lo más importante en este momento es no ser omisos, avisar, saber qué está sucediendo con el equipo multidisciplinario, con las áreas directivas, para ver qué situación de peligro se enfrenta por una situación ya sea de alguien que está en el cuidado, de alguien del personal, entre los mismos compañeros, situaciones de abuso entre ellos. Siempre es que hay que estar alerta y sobre todo avisar y no ser omisos. En el sentido tanto interno como externo, es decir, denunciar. Creo que es lo más importante. Muy bien. Ángel dice, bueno, efectivamente considera que estos centros deben ser un lugar seguro para esos adolescentes, para esos niños, y pues es una construcción que necesariamente se tiene que pensar, ¿no? Luego, no, esto tiene que ver con la parte relativa a lo que yo platicaba de la UNAM. Vamos contra Mara, porque me parece muy interesante lo que nos comparte Mara. Ella dice, bueno, hay un tema, la sobrepoblación, ¿no? Híjole, es que, y vuelvo a lo que les estoy diciendo, a ver, yo no entiendo una ciudad en la que prefieres llenarla de morado por todas partes, de ajolotitos en todos los rincones, No. en la que en lugar de gastarte eso, te lo vas y te lo gastas en cosas más importantes, en los niños. Porque esos niños hay que cuidarlos, hay que protegerlos. Ya les fallaste en el momento en que fueron victimizados de un delito. Ahora ya no les falles en atenderlos después. O sea, es un segundo momento, porque ese es lo que estamos perdiendo de vista tal vez, ¿no? O sea, el primer momento fue la victimización de un delito. Ya sufrieron un delito. Ahora, ¿qué sigue? Lo que mal llaman la revictimización en este caso, que no lo veo así. Yo más bien veo, yo digo, es que no es revictimización, más bien es llevar a cabo otro esquema en el que no se atiende lo que fue una victimización de origen y se convierte en otra victimización. Más grave, me parece, ¿no? Porque ahora es una victimización institucional. Sí. ¿No? Es la institución la que victimiza, ¿no? Y entonces esa parte, me imagino, no sé qué experiencia tienes con esto de la sobrepoblación. Creo que sí, es muy importante porque algo que mencionaba, el tema del recurso público, el doctor Granados es, híjole, creo que en vez de estar gastando el recurso público en situaciones como pintar la ciudad, creo que es importante que se aborde. Y me pasó algo muy recientemente. De repente yo voy a estar como quemando a algunas personas. Tuve una reunión con los directivos del DIF de la Ciudad de México hace muy poco. Y hablábamos como de que necesitamos seguir colaborando, que necesitamos como ayuda en ciertas cuestiones como en el tema médico, que nos ayuden con el tema, porque al final es población de ellos, es del gobierno. Y ellos nos contestan que van a hacer lo posible, pero que su recurso es muy poco para todo lo que tienen. Al menos al nivel local, que es DIF de la Ciudad de México, tienen muy poco recurso. Entonces, eso dificulta, por supuesto, muchísimo el actuar. Y que va escalonado. No solamente es por una cuestión de la misma organización, sino va escalonado a niveles más grandes. Pero creo que sí, el nivel de la población de repente es muy grande y eso dificulta muchísimo también el trabajo. Y las personas en general, porque no muchas personas también están dispuestas a trabajar con pasión en estos espacios. Ese es un tema, ¿no? La vocación, la pasión, el espíritu de servicio. Exacto. Me parece muy importante. Fíjate que platicaba yo el otro día con una persona de muy alto nivel en esta parte de lo de los desaparecidos, ¿no? Y yo le digo, es que dime qué puedo hacer. No, doctor, pues es que pues no hay recursos, ¿no? Pues aunque no me paguen, tú dime qué hago, porque yo quiero ayudar, o sea, quiero tener una actividad, ser proactivo, no nada más poner el dedo en la llaga, sino qué hago, ¿no?
Entonces dices, bueno, tampoco está fácil a veces esa parte, ¿no? Y precisamente Mara insiste en esto. Dice, bueno, es que en realidad el problema es que son pocos los centros especializados para atender víctimas de trata y centros de justicia para mujeres. La falta de presupuesto para atención a estos niños, niñas y adolescentes genera que estén mal cuidados, mal alimentados y en ocasiones maltratados. Pues creo que es una realidad, ¿no? Que no podemos negar. Correcto. Pero porque finalmente se necesitan recursos. A ver, aquí el problema fundamental para el gobierno, y aquí un poquito para quienes nos puedan escuchar ese nivel, es canalicemos el dinero para lo que realmente sea inversión, no mero gasto social. Porque esto para mí sí es inversión. Hay que invertir en los niños, porque tenemos que apostar a ellos, porque son los que el día de mañana van a estar en otros espacios o merecen estar en otros espacios. El día de mañana se van a comparar la vida adulta y qué clase de adulto le estamos entregando a la sociedad. Con resentimiento social, victimizados de tal forma que jamás fueron atendidos, con ese resquemor de qué es lo que puede pasar en la vida colectiva y que en algún momento repliquen estas conductas de las que hemos hablado, que eso es lo más grave todavía, ¿no? Entonces, por ahí creo que también habría algo más, ¿no? No sé si quieras ampliar el comentario. Sí, creo que es algo que se debe de optar y que ya se está visibilizando. De repente justo este año se ha estado implementando en muchos centros de asistencia social. El gobierno ha mirado estos espacios para que se pueda un poco ampliar la mirada, pero aún falta muchísimo por atender. Hay muchas necesidades de esta población, hay muchas cuestiones que siguen sucediendo y que no se está dando abasto ni estos espacios, porque algo que pasa es que estos espacios funcionan en cuestiones económicas a través de donativos. Entonces es bien complicado estar en esta parte de los donantes, de las convocatorias, y por otro lado, pues el sector público, en el sentido del poco recurso que tienen, el gran flujo de situaciones, de carpetas de investigaciones, de personas en la Ciudad de México y en los alrededores, y que dificulta muchísimo la atención correcta de cada uno de estos usuarios. Sin duda alguna. Y como lo comenta Mara, o sea, se pierde el eje fundamental, que es ese interés superior de la niñez. O sea, queda en el papel nada más y suena muy bonito en la ley, ¿no? Ah, no, sí, hay que poner en cuenta y ponderar el interés superior de la niñez. Cuando tú te percatas de que no es algo que pueda suceder si no tienes las herramientas suficientes. Niños bien comidos, niños bien atendidos, ese enfoque interdisciplinario y transdisciplinario que debe estar presente en esa atención y que, repito, debe verse como una inversión. Este número que me da aquí Mara me espanta, ¿no? O sea, reducir un presupuesto que pasa de un 26.5 a un 15.8%, sí. Pues eso es trágico, porque quiere decir que la pregunta obligada es ¿a dónde se va ese dinero? Ajá, ese dinero que dejaste de canalizar para acá, ¿a dónde se va? ¿A hacer ajolotitos? ¿O cómo? ¿No? Pero bueno, en fin, creo que es parte de lo que habría que estar ahí analizando y revisando. Hay muchos más comentarios, por supuesto. Agradecemos a todas las personas que nos han estado siguiendo, nos han compartido pues todos estas opiniones, estos puntos de vista, pero todos convergen en algo. Ahorita que ya leí rápidamente, todos convergen en algo. Nuestros niños son importantes. Son importantes. Necesitamos pensar así. Son importantes nuestros niños. ¿Por qué? Y digo nuestros niños porque no quiere decir que yo tenga que ver ahí con los de, y que tenga hijos regados por el planeta. No. Pero son nuestros porque son parte de la sociedad. Y como miembros de una sociedad tenemos que pensar en ellos. Mira, te voy a decir algo rápido, mi querido Armando. O sea, yo soy de los que si voy a un sanitario y veo a un niño solo, inmediatamente me paro en la puerta del baño y la dejo abierta y me espero que el niño salga. Que yo no puedo permitirme que le pase algo a ese niño, que entre un enfermo mental y que lo toque, porque le desgracia la vida en 15 segundos. Sí. Es más, en 5 segundos. Desgracia la vida a un niño. Y no. Y perdón que se los diga, mamás, papás, los niños no tienen que ir solos al baño. Ni niños ni niñas. Y si eres mamá y vas con el niño, pues que se friguen todas las demás señores y que se aguantan a que metes a tu niño al baño de niñas. O tú métete al baño de niños. La verdad. Porque no pueden estar solos en un baño. Un baño es un espacio criminógeno, perfectamente criminógeno. Toda clase de cosas le puede pasar a un niño en un sanitario. Si uno como adulto, es decir, les contar 2 anécdotas que tengo por ahí que me han pasado ahí, que de repente digo, ¿cómo es posible? Imagínate los niños que tan expuestos están a estas cosas, ¿no? Sí. En un baño público. Entonces, no podemos permitirnos esos espacios definitivamente, ¿no? Entonces,
creo que esa es la coincidencia con lo que platican todos. La verdad es que las muchos los he estado siguiendo. Mara muy preocupada, la verdad es que es una mujer que está muy metida en estos temas. Ya le dije que está invitada al programa a ver cuándo viene, y estaría padre que estuvieran los dos incluso, ¿no? Por supuesto. Para que intercambiaran opiniones, sobre todo desde las dos ópticas, ¿no? Porque ha estado en la fiscalía, ahorita está desde la política, se anda metiendo un poquito en temas de la política, y desde ahí nos está ofreciendo comentarios muy importantes, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias Armando. No sé, a manera de conclusión, ¿qué nos quieras compartir? Pues justo desde esta mirada, desde la abogacía, en nuestro espacio, nuestra casa de estudios, el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, que podamos mirar desde otros espacios, no solamente desde el papel, como lo mencionaba, desde la carpeta de investigación, no solamente desde esta perspectiva, sino también en las consecuencias, porque también en estos espacios el abogado es una figura de referencia hacia estos adolescentes. Entonces, siempre, abogadas y abogados, personal en general, hombres y mujeres, entonces es muy importante que cuando nos volteen a ver estos adolescentes que han sido violentados, puedan mirar a personas que son personas que pueden ayudar a estos procesos y que son personas en las que pueden confiar y que no van a violentarlas nuevamente. Y que pueden seguirlos, y que pueden incluso hasta construir una suerte como de ejemplo, ¿no? Claro. De ejemplo, y que a lo mejor el día de mañana también se aboquen, esto se dediquen. Es que no hemos confesado, pero Armando fue violentado de niño. No, no es cierto. No, es broma, ¿no? Sí. No, y por eso se dedicó a esto, porque digo, no, yo voy detrás la venganza de la sociedad. No, es broma, ¿no? Digo, lamentablemente a veces son bromas intensas, pero no, yo sé que no. No, pero me refiero a eso, o sea, sí, que finalmente sí, o sea, se generan, mira, los jovencitos generan paradigmas, ¿no? Uh-huh. Ven figuras ejemplares desde niños. Yo recuerdo cuando fui maestro de secundaria, de verdad me tocaron alumnos, fíjate, maestro de secundaria, híjole, era un ambiente súper intenso en los 80s, que yo daba clases en secundarias, y yo tuve unas experiencias maravillosas. Creo que por ahí me están escuchando algunos de mis alumnos de secundaria, y no me dejarán mentir, como pues yo también tenía ese sentido de mucha vocación, ¿no? Para la tarea en las escuelas. Primero fui prefecto, luego fui maestro de secundaria, y yo vi muchas tragedias auténticas, pero también vi cosas muy bellas. Y después resulta que con los años hubo chicos que llegaron a la universidad y me dijeron, maestro, yo quiero ser abogado, quiero ser abogada, porque usted fue mi maestro en la secundaria. Bellísimo. Y desde la secundaria yo dije, yo quiero ser como mi maestro de ciencias sociales. Estas son las cosas hermosas que te da la docencia, que te da la vida, y que te da este buen sentido. El sentido de ayudar, el sentido altruista, de pensar en las personas, de ayudar, de entregar, ¿no? De ser una buena persona, de hacer algo bueno por los demás. Me parece que no es tan difícil. Se necesita solamente querer hacerlo. Exacto. Y con base en eso, entonces ya, ese es un motor fundamental, un motor emocional, interno, que por supuesto que nos empuja de esa forma positiva, ¿no? Y te quiero públicamente, de verdad, felicitar a Armando por esa tarea tan bella que hace. Lo hable, que la siga haciendo, que le siga echando ganas, que la siga formando como abogado. Ya vas en sexto cuatrimestre, una cosa así por el estilo, Entro a sexto. Entra en sexto, fíjate, ya van durísimo con el tema aquí en el CUEG. Tenemos 9 cuatrimestres la carrera, no paramos, porque platicaba yo con gente de CEU y me decían, oiga, ¿cómo le fue de vacaciones? ¿Cuáles vacaciones? Les digo, pues aquí en el CUEG no paramos, seguimos trabajando, y mientras ustedes están rascando la panza, nosotros seguimos estudiando durísimo, ¿no? Y eso es lo bello también de esta formación universitaria que ofrecemos en el CUEG, pero todavía mucho más valioso que tengamos gente como tú, como estudiantes empeñados, que ven con seriedad esta formación profesional, y que pues esa es la gran labor, ¿no? La gran tarea social que se hace a través de la enseñanza, de la docencia y de la formación de futuros profesionistas, ¿no? Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias, Armando. Gracias, la verdad es que disfruté mucho este programa. No sé, los que están por ahí nos escucharon. Ojalá lo disfrutaran tanto como nosotros lo hicimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos de hoy en 8 con nuevos temas también. Ya saben que en este laboratorio jurídico, Magister Dixit, aprendiendo y prendiendo el derecho, buscamos acercarnos a las experiencias jurídicas más frescas, relevantes, y que por supuesto, pues aquí siempre serán temas que nos van a llamar la atención y que ponemos a su alcance, a su disposición, para que estén al día, por supuesto, porque es parte de esta promoción que hacemos desde el CUEG de la cultura jurídica en nuestro país, y particularmente en nuestra hermosísima y bellísima Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos. Arráncate, mi Félix, porque el cierre tiene que ser fenomenal, con una rola muy conectada con estos temas.